conversatorio. Bueno, Martín, amigos, algunos conocidos, otros no, todos unidos por ese ideal de justicia, de seguir luchando por un mundo mejor. Yo creo que todo homenaje que se haga al Che es poco. No hay un aspecto de la vida que no haya sido tocado de alguna manera por el Che, por su pensamiento, por su consecuencia, por su compromiso. En estos días se han hecho muchos homenajes. Serían tal vez los homenajes que estarían precediendo, estoy casi convencido, homenajes masivos que se van a hacer el próximo año, en casi todo el mundo. El año próximo se va a recordar esa figura legendaria, esa figura mítica, esa figura que conmovió una época y trascendió la época en que vivió y se ha convertido en un mito para muchas generaciones en el mundo. El año que viene probablemente las actividades centrales sean en Bolivia, lo anunció el canciller boliviano recientemente en La Habana, lo que ayer anunciaba un grupo de actividades masivas en Bolivia, y estoy convencido que se van a hacer en otras partes de la geografía mundial. Yo tal vez me aventuraría a abordar tres aspectos de la vida y de la obra del Che. En primer lugar, el Che, y tal vez sea una de las facetas menos conocidas, el Che fue, sin pretenderse, uno de los primeros diplomáticos de la Revolución Cubana. El Che, a pocos meses de triunfada la revolución, en junio, si no recuerdo mal, junio del año 59, emprende una gira histórica, necesaria, por varios países de África, de Asia y de Europa. Una revolución que nacía profundamente transformadora, revolucionaria, transgresora, que rompe con todo lo que la antecedió y va a lo más profundo de las transformaciones económicas, sociales. Necesitaba el apoyo internacional. Y fue precisamente la figura del Che quien asumió con mucha inteligencia esa labor de defender la revolución cubana en esos primeros años, en esos primeros meses de la revolución, en ese recorrido legendario por varios países de África, como les decía, de Asia y de Europa. Lo conmovieron muchas cosas en ese recorrido. Las tremendas desigualdades de África, un país agredido permanentemente, constantemente en luchas intestinas provocadas por esa colonización salvaje, inhumana, que duró muchísimos siglos. Se conmovió ante esa desigualdad tremenda, hiriente, dura. Escribió sobre los viajes que hizo en los primeros años de la revolución. Fue un cronista de aquellos viajes. Él escribió crónicas bellísimas de su recorrido por esos lugares, por esos parajes. Por eso, sin pretendérselo, fue el Che uno de los primeros diplomáticos nuestros de la Cancillería. Es tal vez poco conocida una foto que está hoy en la Cancillería nuestra, donde se ve al Che entrar con Fidel vestidos de uniforme verde olivo en los primeros años de la revolución, los primeros meses de la revolución, entrar a la Cancillería cubana y pedirle a los diplomáticos que ya estaban ahí desde antes del triunfo de la revolución, los que se quedaron y los que después arribaron a la Cancillería, muchos de ellos sin preparación académica, intelectual, solo con el convencimiento de que la revolución cubana había llegado para quedarse. Con eso de estudio, solamente con eso y con la experiencia de la vida en la sierra,
acompañaron a la revolución en esos primeros años de la revolución. Y fue el Che y Fidel los que fueron a la Cancillería a pedirle a esas personas, a esos rebeldes, porque la mayoría eran rebeldes, que difundieran la realidad de la revolución cubana por el mundo entero. Por eso yo digo que sin pretendérselo, fue tal vez uno de los primeros diplomáticos que tuvo la revolución cubana. Lo segundo que yo creo que a mí me fascina siempre leerlo, comentarlo, trasladarlo, es la relación entrañable que existía entre Fidel y el Che. Saben ustedes, igual que yo, la cantidad de cosas que se han tejido en torno a esa relación. Lamentable la cantidad de tiempo que se ha perdido escribiendo esas mentiras, esas cosas infames, porque realmente si había una relación entrañable de amistad, de comprensión, de compromiso, de sentirse bien dialogando sobre los más disímiles temas de la agenda internacional, era esa relación entre Fidel y el Che. Relación que se empieza a tejer, como todos ustedes saben, en México, cuando se está preparando la expedición del Gran. Está por México por aquellos meses el Che, se entera de lo que se está preparando, y hasta el último momento se estuvo dudando de que el Che subiera al Granma, no porque se dudara de su compromiso, de su integridad, sino porque era algo que se había preparado con mucho cuidado para que no fallara absolutamente nada. Sin embargo, el Che supo ganarse ese privilegio de subir al Granma y acompañar a Fidel y al resto de los expedicionarios del Granma en esa travesía que terminaría con el triunfo de la revolución en el año 59. Se conocieron en México y se tejió una amistad que dura en el tiempo, que seguirá en el tiempo, porque es una amistad eterna, a pesar de que físicamente ambos no nos acompañan. El Che le habló mucho a Fidel de los argentinos, de las costumbres, las tradiciones. Probablemente también haya sido el país, si yo no recuerdo mal, si no es el país, tal vez está entre los 3 o 4 países que más visitó Fidel, Argentina. Estuvo en Argentina en 4 ocasiones. Y ese amor por el pueblo argentino, esa cercanía que sentía Fidel por los argentinos, por la historia argentina, le llegó primero del Che. El Che le facilitaba los libros para que estudiara, para que leyera sobre tradiciones, historia de Argentina. Estuvo, como ustedes saben, Fidel en 4 momentos diferentes en Argentina. El primero fue en el año 59, invitado por Frondizi, una visita histórica. Bueno, las imágenes dan fe de que fue una visita memorable, histórica, invitado por Frondizi. Yo creo que es un gesto valiente a pocos meses del triunfo de la revolución. Después pasaron varios años y volvió a venir en el año 94, 95, cuando la cumbre iberoamericana, que fue en Bariloche, la cumbre iberoamericana, si no recuerdo mal, del año 94. Después vino la visita memorable, que probablemente sea de las visitas que más marcó a Fidel en esos años, y mucho marcó también al pueblo argentino, que fue la visita invitado por Néstor Kirchner a la toma de posesión en el año 2003. Una visita que tal vez lo que más la gente retiene es el acto multitudinario en la escalinata de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sobre aquel acto se han escrito muchas cosas. Yo he escuchado
anécdotas de personas que estuvieron en la preparación del acto. Fue un acto que se concibió inicialmente hacerlo en el aula magna de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires, pero ya 2-3 horas antes, tal vez un poquito más, 4, ya se conocía que aquello no iba a ser suficiente. Probablemente, si se hubiera hecho ahí, hoy no existiera el aula magna de la universidad. Entonces, Fidel, desde donde estaba alojado, que no recuerdo si era en el Four Seasons, no recuerdo exactamente, en el Four Seasons, desde donde estaba Fidel alojado en el Four Seasons, mandaba permanentemente a que le dijeran, bueno, y qué hacemos, y cómo hacemos, y hasta que casi 3 horas antes del inicio del acto él decidió sacar el acto para la escalinata, con un frío, así un frío aterrador. Pero un hombre con una visión tremenda. Bouteflika, el presidente argelino de Fidel, dice que es el hombre que tiene la capacidad de visitar el futuro, regresar y contarnos, decía Bouteflika. Y él se dio cuenta que aquello allá adentro, la seguridad le insistía, que afuera era muy difícil montar una seguridad en 3 horas. Bueno, aquello fue una batalla campal, me cuentan algunos amigos míos que estuvieron en los preparativos. Finalmente se hizo el acto histórico, hay imágenes por ahí que conmueven, y bueno, todos, probablemente muchos acá estuvieron en ese maravilloso acto. Y después viene la última visita de Fidel al exterior. La última visita de Fidel al exterior fue a Argentina. La última vez que Fidel sale fuera de Cuba es Argentina. Y viene acompañado de otro grande de América Latina y el Caribe, de Chávez. Que sí, pero te digo, en esta última participan invitado también por Kirchner en el año 2006, participan en la cumbre de Mercosur, que es la primera cumbre en la que participa Venezuela como país miembro de Mercosur, miembro pleno de Mercosur. Y es una visita también histórica, porque después de participar ambos mandatarios de participar en la cumbre de Mercosur, que fue en Córdoba, ofrecen los dos dan un discurso los dos en la Universidad de Córdoba. Discurso también memorable. Recuerdo algunas cosas que he leído, la memoria ahora me falla, pero lo leí hace mucho tiempo, que Chávez decía, no, yo solo te voy a presentar un acto que ahora recuerdo que organizó Eve de Bonafini y las madres de Plaza de Mayo, porque era una cumbre de los pueblos, de las cumbres estas que se hacen paralelas a las cumbres oficiales, y lo organizó Eve de Bonafini, la amiga entrañable de Fidel. Y bueno, estaba Chávez diciendo, yo solo estoy aquí, Fidel, para presentarte. Bueno, pero Chávez habló alrededor de 40 minutos. Habló de la necesidad de la integración de América Latina y el Caribe, de la necesidad de la unidad para enfrentar los desafíos enormes que ya se veían venir, que iba a tener América Latina. Y bueno, Fidel habla en aquella ocasión 3 horas. Yo recuerdo que habla de que tal vez era la primera vez donde la seguridad cubana no había conocido de ninguna acción para atentar contra su vida, porque fue una visita que se trabajó con tanto hermetismo que prácticamente ni las autoridades de Córdoba sabían hasta último minuto que Fidel y Chávez llegarían a Córdoba. ¿Y por qué hablo de esta visita? Porque esta visita termina, compañeros, en un diálogo fraterno, estrecho entre Fidel, Chávez y el Che, porque Chávez y Fidel visitan en Altagracia al Che. Una visita que tiene el componente de que las autoridades de Altagracia comentan después, y de Córdoba comentaron después, que era por supuesto la visita más trascendente que habían tenido
en los últimos años. Y recorren junto con Calica, yo no sé si tú estabas, recorren junto con Calica y otros amigos del Che de la infancia, las diferentes salas de ese hermoso y conmovedor museo que hay en Altagracia. Y en esa visita, bueno, como yo les decía, se encontraron con el Che y con las cosas que el Che tanto quiso en sus primeros años de vida, que tan celosamente se conservan y se guardan en ese museo. Por esa relación con el Che, por ese vínculo con el Che, por esa coincidencia con el Che en muchos temas de la revolución, de la política exterior cubana, es por lo que Fidel, entre otras cosas, visita 4 ocasiones Argentina. Yo creo que la relación de Fidel con el pueblo argentino siempre fue una relación muy entrañable. Y una muestra de ello fueron las muestras de solidaridad de los argentinos, los días de duelo que se decretaron en Cuba y que la embajada fue testigo excepcional de la cantidad de argentinos que pasaron por la embajada a rendirle tributo a Fidel. Un tributo que el pueblo argentino estaba reciprocando por tanta solidaridad y hermandad que siempre recibió de Fidel. Y yo, como tercer elemento, les decía que quería hablar de 3 cosas. Yo creo que la trascendencia, la vigencia del pensamiento del Che es multifacética. No tenemos realmente la dimensión de la trascendencia de su pensamiento. Pero yo me atrevería también a decir que tal vez pase por 4 aspectos esenciales que paradójicamente también han sido aspectos esenciales de la Revolución Cubana y de su política exterior. Uno es el internacionalismo proletario. El Che fue un precursor del internacionalismo proletario, de ayudar a otros pueblos, de no estar conforme con lo que se obtiene en un lugar, sino de extender esas cosas al resto del mundo. Y el Che fue un precursor, un pionero, tal vez como poco, del internacionalismo proletario, del desprendimiento, porque para ser internacionalista hay que desprenderse de muchísimas cosas, no solo cosas materiales, sino cosas personales, familia. Y el Che fue un precursor de ese internacionalismo que la Revolución Cubana empezó a promoverlo y a abrazarlo desde el mismo triunfo de la Revolución, porque en el año 61 sale la primera brigada médica cubana, en el año 61, para Argelia. Así que, estando todavía el Che con nosotros en Cuba, ya habían salido las primeras misiones solidarias nuestras, y siempre bajo el principio que el Che defendió y divulgó del internacionalismo proletario. El otro viene muy aparejado, son como hermanas gemelas, que es la solidaridad con el mundo entero. Hoy Cuba, con mucha modestia, tiene brigadas médicas en muchísimos lugares del mundo, en lugares a veces donde se desconoce que existen brigadas médicas cubanas, y en otros lugares donde hemos ido a solicitud de organizaciones de salud a nivel mundial, como cuando fuimos a enfrentar, a combatir la epidemia de ébola en el África Occidental. Detrás de cada médico cubano está, por supuesto, la figura legendaria de Fidel y del Che, y el compromiso de ayudar desinteresadamente a estos pueblos. El otro elemento es el altruismo, el compromiso, la defensa de un proyecto, de una revolución como la cubana, defendida tan fielmente y estoicamente por el Che en los primeros viajes que hizo al exterior, en las defensas que hizo de la revolución cubana en los foros internacionales, en la Tricontinental, en Naciones Unidas. Fue un abanderado
tal vez como poco de la defensa de la Revolución Cubana. Y el último elemento que le decía de la vigencia del pensamiento, discúlpeme, de la vigencia del pensamiento revolucionario del Che, tiene que ver con el combate al imperialismo. La Revolución Cubana ha sido una revolución curtida en ese enfrentamiento, un enfrentamiento desigual, un enfrentamiento asimétrico, un enfrentamiento donde a pesar de eso nunca hemos retrocedido un centímetro. Yo creo que esa vigencia, ese combate al imperialismo nos viene dado por Fidel, pero nos viene dado también por el Che, que nos enseñó a que al imperialismo hay que conocerlo, hay que estudiarlo, y que cualquier cosa que hagamos tiene que ser con mucho tino, con mucho cuidado, sopesando siempre lo que tendría de malo, lo que tendría de bueno. De manera que yo creo, compañeros, que rendirle homenaje al Che es un compromiso permanente de los revolucionarios de todo el mundo, de los revolucionarios latinoamericanos y de los revolucionarios cubanos. Muchas gracias.